Primera exposición. Contenidos de folclore en el diseño curricular. La doctora Ana María Dupey plantea en esta exposición el desafío de la formulación de contenidos de folclore en el marco del sistema educativo de la sociedad del siglo XXI. Sistema en el que se privilegia el respeto por la diversidad cultural, la relevancia de las relaciones interculturales, el conocimiento de lo local, el desenvolvimiento de las subjetividades individuales y grupales y la creatividad de los lenguajes estéticos. Dentro de esta trama, el saber establece las relaciones mutuas que potencian las finalidades de la educación y garantizan el derecho a acceder a nuestro folclore. Ana María Dupey. Dupey es licenciada en Antropología por la Universidad de Buenos Aires, doctora en Sociología por la Universidad Católica Argentina, especialista en folclore en la Folklore Fellow Summer School de Finlandia. Además, es máster en Cultura, INAP, profesora asociada del Departamento de Ciencias Antropológicas de la Universidad de Buenos Aires, asesora del Instituto Nacional de Antropología y Pensamiento Latinoamericano. Fue directora de la sección folclore del Instituto de Ciencias Antropológicas de la Universidad de Buenos Aires y es miembro titular de la Academia Nacional de Folclore. Es autora de artículos en revistas académicas nacionales e internacionales, editora y compiladora de libros en la disciplina folclore. Ha dirigido proyectos de investigación financiados por la Universidad de Buenos Aires, la Agencia Nacional de Promoción Científica y Tecnológica y la Secretaría de Cultura de la Nación. Al final del cielo, justo donde el río sigiloso corre, la muchacha cruza la distancia sola contra el horizonte. Viene del poblado detrás del vallado, orillando el monte, rumbo a la escuelita con un aula sola y corazón enorme. Con un aula sola y corazón enorme, sabe ser maestra donde tanto nadie, donde todo es poco, donde poco es grave. En el monte lejos, tras los arenales, soledad adentro de esas soledades. Cuando el sol asoma sobre la enramada, ella se levanta, cruza el caserío de una punta a otra con su sombra larga, llamando a los niños para que no falten, va de casa en casa, guarda polvos blancos, en hilera corren, en hilera cantan. En hilera corre, en hilera canta. Déjeme que ahora mi canción le cante a su pura entrega, a su amor constante, a su primavera, perfumando el aire. Soledad adentro de esas soledades.
Bueno, buenas tardes. Esta es la exposición, se refería a los contenidos de folclore del diseño curricular y es una propuesta metodológica en torno a esta cuestión. Como ustedes saben, la Academia Nacional de Folclore ha sido la gran promotora de esta ley de la enseñanza del folclore en la escuela a partir del proyecto que desarrollara la senadora doctora Magdalena Garda, senadora nacional por la provincia de Río Negro, proyecto que adquirió en el 2019 carácter de ley con el número 27535, por el cual se instruye la necesidad de incorporar los contenidos de folclore en la enseñanza en los 3 niveles, inicial, primario y secundario, en los tipos de sistema educativo, tanto de gestión privada como de gestión pública. En este sentido, ha estado comprometida la Academia tanto por la promoción de la ley como también por su propio estatuto. La Academia tiene las competencias de asesorar en términos de la enseñanza del folclore. Lo que vamos a desarrollar a continuación es una propuesta y una reflexión sobre cómo encarar el tema del desarrollo de los contenidos del folclore. Evidentemente no es un hecho novedoso en la historia de la educación argentina la incorporación de contenidos de folclore a la educación. Tempranamente, durante el proceso de nacionalización de la educación, sobre todo a partir de 1905, que se desarrolla el Sistema Nacional de Escuelas llamadas LAINES habitualmente en todo el país, por el cual la nación cree en el ámbito de jurisdicción de las provincias de escuelas nacionales para cumplimentar y lograr alcanzar los objetivos de la Ley 1420. Es en este proceso de nacionalización en el cual se estaba buscando construir una cultura vernácula, tradicional, que diera un conjunto de contenidos a la sociedad para imaginarse como una nación. Es decir, es importante que en esta formación del Estado-Nación la escuela va a asociarse en un proceso de construir el modo de generar esta comunidad imaginada, como diría Benedict Anderson acerca de la Estado-Nación, o como diría Ernst Gerler, para crear un sistema de ideas, de signos, de códigos, de pautas de conducta, comunicación, es decir, una cultura que vinculara al Estado con la sociedad. Justamente esto se da a principios del siglo XX con el desarrollo de la modernización del país y en todo un proceso global en términos del capitalismo industrial. Entonces, esta función de formar esta conciencia en el ciudadano, de pertenencia y de imaginar esta comunidad, el folclore va a ser interpelado en términos de un recurso para esta imaginación de la nación. Y esto lo dice muy claramente los miembros de la Comisión de Didáctica en 1939, cuando dice: nuestro país tiene motivos especiales para interesarse por este patrimonio común del arte y las experiencias populares, es decir, el folclore, porque es un país de inmigración expuesto a influencias de razas, ideologías y culturas diferentes, cuando no antagónicas, que necesitan neutralizarse reafirmando su personalidad, en lo que se viene de lo hondo de su historia y de su suelo. Necesita caldear el corazón con un patriotismo capaz de impedir que la diversidad de corrientes espirituales pueda llegar a desvirtuar la fisonomía de la nacionalidad argentina. Para superar esta situación, que evidentemente da cuenta de un país con una gran diversidad cultural, con un país plural en términos de su constitución, y hay una propuesta de unificación, de homogeneización a través de imaginar una cultura común. Y en esto va a intervenir todo el proceso de la enseñanza del folclore. Se estaba pensando en un modelo culturalista de nación, que era el modelo que se pensaba en la época. Incluso se pensaba que había que contribuir con los materiales didácticos pertinentes para el desarrollo de la enseñanza del folclore dentro de las escuelas. En esta misión, la escuela no solo es expresada por el Consejo Nacional de Educación. Los maestros también que iban a las provincias, los territorios nacionales, en estas escuelas dan testimonio de que ellos se encuentran con grupos culturalmente distintos, lingüísticamente distintos, como lo dice, por ejemplo, un maestro en Riconada, en Jujuy, en el año 30, llamado José Félix Padilla, que dice:
son argentinos, son nativos, han nacido dentro de los límites de nuestra tierra, pero por sus hábitos y idiomas parecen bolivianos. Me sentí extrañamente turbado al conversar con ellos. Hablaban el quichua, que yo no comprendo, pero por sus gestos y palabras castizos entendía algo. Me dejaban sus hijos para sembrar en sus cerebros el amor a la patria y les enseñara a hablar el idioma de Cervantes. Vemos que acá está esta visión de unificar la nación a través de la lengua, a través de una cultura, de la formación de ciudadanía, y por otro lado, el maestro se encontraba que en todo el país había distintos grupos que hablaban distintas lenguas, que tenían distintas costumbres y que eran muy diferentes muchas veces las propias del maestro. Esto va a ser subrayado por distintos maestros que hicieron comentarios en la revista del Monitor de Educación, donde dejan testimonios de que si bien el proyecto nacional era de unificar, alfabetizar, formar ciudadanos, crear esta idea de una nación a través de un modelo cultural unificado, el maestro dice, bueno, pero la obra del maestro no es igual en todas partes, dice este maestro de San Javier en Misiones, en esa época. Moldea su programa de acción cotidiana, pero de acuerdo al clima, la situación geográfica, las producciones, el comercio, la lengua hablada, la creencia religiosa o la superstición de los indígenas. Entonces estamos en una presencia de un proyecto con una escuela nacionalizadora cuyos docentes e inspectores, al hacer la práctica de nacionalizar a la ciudadanía, se encuentran con que había una diversidad cultural, religiosa, lingüística, etc. Pero el folclore iba a contribuir a generar esta comunidad imaginada, y para eso van a intervenir la comisión didáctica, sobre todo cuando elabora los materiales didácticos con la antropología folclórica argentina. Dice, bueno, se ha recogido mucho material de folclore, pero acá la finalidad es educativa, no es científica, es didáctica. La finalidad es crear, digamos, tiene una función pedagógica, el texto, material folclórico, didáctico, de formación de ciudadanos. Y ese folclore que se va a difundir y transmitir en los materiales que produce el Consejo Nacional de Educación a través de la Comisión de Folclore y de las comisiones didácticas, es un folclore que es reelaborado, seleccionado, depurado de acuerdo a esta finalidad educativa. Es decir, para la transposición didáctica del conocimiento del folclore para su enseñanza, la transposición didáctica, vamos a ver que al folclore se lo somete una serie de operaciones de control. Y esto está registrado en la propia antología de folclórica argentina que publica el Consejo Nacional para distribuir en las escuelas y entre los docentes, donde toman determinadas expresiones del folclore y las condensan, las sintetizan, las reelaboran, funden distintas versiones de un relato y lo presentan como el relato típico. Entonces, digamos, e incluso los miembros de la Comisión de Didáctica dicen expresamente en algunos párrafos de las reuniones que ellos sostenían respecto de la selección de los materiales, una importante fase del folclore ha sido omitida en esta colección. Es la que comprende las costumbres, las industrias primitivas, la medicina popular, los adagios, el saber empírico del pueblo y la toponimia tan pintoresca y expresiva en nuestro país. Entonces, lo que ellos hacen, la comisión cree justificada esta depuración, esta exclusión, insistiendo en que su criterio era fundamentalmente educativo en la formación del ciudadano y además que tenía que ser estéticamente, porque era una antología, digamos, vinculada al lenguaje, la parte de lengua, la narrativa. Incluso más, y esto le puede interesar mucho a los docentes que enseñan danzas tradicionales o folclóricas. La Comisión de Folclore y Nativismo en el año 45 estaba estrictamente abocada entre sus proyectos a la estandarización y definir los tipos de modelos de las danzas que debían enseñarse en la escuela. Y la enseñanza de las danzas iba a ser realizada a través de la Inspección de Educación Física. Este era el área donde las danzas eran enseñadas y para ello necesitaban una tipificación y una estereotipación.
Entonces, como vemos, esta referencia que estamos haciendo a la primera parte del siglo XX, donde hay un proyecto de incorporación del folclore en la enseñanza, vemos, y para sintetizar estos aportes, que era fundamentalmente orientada a la formación de una nación unificada, culturalista en términos culturales, homogeneizadora, a pesar de que encontrarse con un mosaico cultural, una trama cultural plural y diversa. La plasmación, digamos, de esta unidad cultural homogénea se hacía, y hay testimonios de que constantemente los maestros confrontaban con una diversidad lingüística, étnica, de género, provinciales, de regiones, entre todos los colectivos sociales que se localizaban en los distintos territorios del país. Los testimonios de los maestros así lo sostienen. El Consejo Nacional de Educación, digamos, sometió todo el conocimiento folclórico de la época a una serie de operaciones para transformarlas en ese objetivo que tenía la educación en ese momento. Y fueron atravesados esos contenidos de folclore que se enseñaron por dos orientaciones pedagógicas. Por un lado, la llamada normalista, que era predominante la docencia de esa época, donde había que educar al ciudadano, esa era la misión, el lugar del saber estaba depositado en el maestro, lo que interesaba era el método, la disciplina, la planificación, la organización escolar, esas eran las nociones sobre se organizaba la práctica. Pero por otro lado, también en la década de los 40, va a surgir lo que se llamó la escuela nueva, que es una pedagogía que va contra el formulismo, es una que no se adaptaba a la idea de respetar la vida, las condiciones de vida del niño y las características propias del sujeto, o sea, la subjetividad. Entonces proponía una enseñanza por métodos activos en los que el niño fuera el que fuera construyendo su conocimiento y que sobre todo arraigara ese conocimiento en el conocimiento local. El ideal de la escuela nueva era un movimiento espontáneo, se distanciaba del trabajo mecánico impuesto por la fuerza externa, sino buscando en la actividad consciente del niño. La primera orientación en relación al folclore, hacia la normalista en relación con el folclore, adopta una normativización del folclore, y además una reproducción acrítica de los contenidos del folclore. Mientras que la escuela nueva, la nueva escuela mejor dicho, va a interesarse en que el niño se ponga en contacto con su comunidad inmediata, y allí en esa es donde el niño indaga acerca del folclore propio de su propia comunidad. Este impulso de enseñar el folclore con el tiempo se fue difuminando, quedó circunscripto, digamos, a las áreas artísticas de los distintos niveles educativos y sobre todo a las efemérides patrias, a los actos, y sobre todo dependía del interés, de la creatividad, de la buena voluntad, del esfuerzo, la motivación del propio docente. Se sancionaron, mientras tanto, muchas leyes provinciales que sostienen la enseñanza del folclore, pero mayoritariamente estas leyes se circunscribían los campos de la danza y la música, y se efectuaron numerosos trabajos, magníficos trabajos como la didáctica del folclore de Ismael Moya. Ya en el 38, Berta Vidal de Batini, después Eduardo Norton en los 40 y en los 60, Federico Lucho, Augusto Cortázar, Clara Panzafari, trabajaron el tema de la relación de la escuela, el folclore y la enseñanza. En la década de los 80, en el 86, la doctora Olga Fernández Latú dirige un importante proyecto, creo que muy abarcativo, además interpreto, que es el Atlas de la Cultura Tradicional Argentina, que hace hasta una representación cartográfica de las expresiones y da cuenta de toda la currícula en ese momento relevante. Por su parte, Ricardo Nervi publica El folclore y la regionalización de la enseñanza, y ya en este ciclo tenemos la profesora Rosita Barreda con Folclore y Educación en la década de los 90, y la licenciada Marta Ruiz, que hace una contribución muy importante a través de su trabajo Funciones de Folclore del Currículo Escolar en el 2016, Contenido folclore de la escuela, y el último, Patrimonio, Folclore y Educación, Fundamentos Pedagógicos, fue esta muy recomendable para abordar estos temas. Y Yamila Cafune también hace una experiencia muy interesante, que es El folclore va a la escuela.
Entonces, si apenas iniciado el siglo XXI, hoy nos encontramos con el desafío de que tenemos que elaborar los contenidos del folclore para el diseño curricular. Pero a diferencia del siglo XX, se da esta situación, este desafío se da en otro contexto sociopolítico, con otras finalidades dentro del sistema educativo, con otra idea de nación, con otras perspectivas pedagógicas mucho más reflexivas e interculturales y con otros desarrollos de la producción científica, además de nuevas experiencias, producciones y valorizaciones en torno del lenguaje artístico vinculado al folclore. Actualmente, para llevar a cabo este desafío se requiere combinar lo que es el conocimiento científico del folclórico en la actualidad, sobre el folclore en la actualidad, la investigación académica científica del folclore, por un lado. Esto tiene que ser articulado con las leyes nacionales, la ley nacional y las leyes provinciales, que definen el sistema educativo y sus propósitos. Y por otro lado, tenemos que incorporar todas aquellas producciones artísticas que están vinculadas o inspiradas en el folclore. Es un desafío apasionante, porque hay que identificar los contenidos del folclore, o sea, el saber folclórico, conforme a las finalidades de la Ley Nacional número 26.206 del 2006, más las provinciales. Estas finalidades no son las mismas que las del principio del siglo XX. Si el sistema educativo del siglo XX pensaba a la nación como una entidad unificada culturalmente y homogénea, en la actualidad, de acuerdo a la Ley 26.206, la identidad nacional se debe entender desde otro lugar y es entendida en términos del respeto a la diversidad, el reconocimiento de la diversidad cultural, de las particularidades locales, pero también abiertas a los valores universales y a la integración nacional. Del aporte, además, por ello, el aporte del folclore consiste en hacer saber al estudiante de la diversidad de la que da cuenta el folclore. Es visibilizar los estilos de vida tradicional que identifica a colectivos locales, que se gestan, el folclore se gesta fuera de los ámbitos institucionales y que, por ejemplo, podríamos ilustrar esta idea de esa diversidad de la que da cuenta el folclore a través de lo que es la cultura, las prácticas, la vida, la visión que tiene del mundo el crencero del norte de Neuquén o el sur de Malargüe, que prácticamente son invisibilizados por el resto de la sociedad, pero que tienen una concepción de la vida y valores que son alternativos frente a otros predominantes. O también la visión que tienen los descendientes de los santiagueños que se hallan en el Gran La Plata, con sus prácticas narrativas por las cuales reorganizan su pertenencia en ese nuevo ámbito, pero recuperando su memoria social. O el folclore de grupos ocupacionales, como puede ser el de los artesanos, las comparsas de esquiladores que tienen sus propios códigos de trabajo tradicionales, o los grupos que efectúan prácticas regulares tradicionales en relaciones a devociones locales y vernáculas, que a lo mejor no están dentro del canon de la iglesia, el canon oficial de la iglesia. Es decir, el desafío y lo que aporta el folclore en términos de lo que son los objetivos de la ley de educación es considerar en la trama de las diversidades que configuran nuestra sociedad aquellas diversidades de las que da cuenta el folclore, que además son identidades territorializadas en distintas latitudes, y ponerlas en una relación de interculturalidad, a partir de los distintos sentidos socioculturales que tienen para la gente esas formas, esas identidades construidas, digamos, a través de estas prácticas folclóricas. Cuando uno habla de la diversidad, no es mirar al otro de acuerdo a los parámetros que uno tiene, sino es recuperar, es respetar aquellos parámetros que son propios del otro, de aquel que es diverso. Este es el punto de referencia que tiene que tomar un anclaje de la educación, de la enseñanza en términos de relaciones interculturales
y en la formación ciudadana orientada hacia el respeto de la diversidad. Otro aspecto del folclore convergente con la finalidad de la ley, la ley sostiene que hay que afianzar una educación integral que desarrolle todas las dimensiones de la persona y habilite tanto para el desempeño social y laboral como para el acceso de estudios superiores al estudiante. Esto significa poner en valor una dimensión de la vida social de las personas como es su folclore. Y esto es muy relevante, dado que el folclore hace la construcción de la subjetividad individual, pero también de colectividades sociales. Entonces, y además porque el folclore ha evidenciado poseer una gran capacidad para desarrollar prácticas regulatorias que tienen que ver con la identidad de las personas y de los grupos sociales. Entonces, en esta nueva orientación que tiene toda la educación, que es considerar lo que es el proceso de construcción de las subjetividades individuales y colectivas, el folclore tiene un papel, un aporte muy significativo, porque en sí mismo el folclore tiene esta capacidad, este componente relevante en la construcción de la persona. Por otra parte, digamos, el folclore se caracteriza por vehiculizar, digamos, lenguajes y estéticas, vernáculos que son muy peculiares respecto de distintas comunidades o grupos. Y esta diversidad de lenguajes y estéticas de la que dan cuenta el folclore, y sobre todo de una estética vinculado a crear este sentido de empatía entre las personas, de cohesión, básicamente, hacen que sea un material muy importante para generar nuevos procesos creativos, para recrear nuevos elementos, y ha mostrado también esa capacidad del lenguaje expresivo del folclore y de su estética, porque nosotros vamos a ver que artistas han tomado elementos del folclore y básicamente lo distribuyen por distintos canales, en distintos soportes, en distintos contextos, y han logrado constituirse importantes expresiones de la cultura. Por lo tanto, el folclore también contribuye a uno de los objetivos de la Ley de Educación, que es la de brindar una formación que estimule la creatividad, el gusto y la comprensión de las manifestaciones del arte y la cultura, que es otra de las finalidades del sistema educativo. Ahora, hasta acá hemos dicho cómo el folclore puede estar relacionado y debe pensarse en términos de estos objetivos de la ley. Pero para comprender estos sentidos socioculturales de las identidades que da cuenta el folclore, se requiere tomar una posición respecto de cómo mirar o concebir el folclore. Y esta es que tenemos que ver, para trabajar en el desarrollo de los contenidos del folclore en el sistema educativo, tenemos que partir de una concepción del folclore integral, abordarlo como una constelación, como un conjunto. No se trata de hacer un inventario de expresiones folclóricas diciendo, bueno, música va a arte, artesanía va a otra área, y así narrativa va a lengua, etc. Sino a partir, como dice Rita de Segato, del horizonte cultural en donde esas expresiones adquieren sentido, que adquiere el sentido que le es propio de cada grupo diverso. También se requiere una concepción del folclore crítica, con respecto a visiones que consideran que el folclore es algo del pasado, que es una supervivencia inerte, que es algo que está retirado de la actualidad. En realidad hay que dar vuelta a la página y pensar el folclore como ¿por qué hay tradiciones que están activas? ¿Por qué hay otras que se desactivan? ¿Por qué tradiciones que se desactivaron pasan a ser activas y viceversa? Es decir, centrarnos en el proceso de la tradición y no pensar como un relicto del pasado el folclore, y
abordar la dinámica que tiene el folclore en términos de cómo en distintos contextos sociales se va actualizando ese folclore y se va transformando. Y no pensar que es algo atado a un pasado sin estar conectado con lo que es la vivencia y las transformaciones que se van dando en la sociedad a través del tiempo. Otro aspecto que tenemos que revisar es el relativo a la territorialización y localización del folclore, que no necesariamente, no podemos hacer una transposición mecánica de cómo históricamente fueron provincializado el folclore. Digamos, actualmente debido a las transformaciones poblacionales, debido a las transformaciones de la ruralidad, de la sofisticación, el desmonte de bosques, las explotaciones mineras, han transformado profundamente asentamientos de muchas poblaciones. Y muchas poblaciones han migrado, pero también esas mismas comunidades han tenido que reconvertirse a actividades turísticas u otros elementos. Entonces, hoy tenemos que revisar, cuando desarrollamos estos contenidos de folclore para la educación, el tema de la territorialización del folclore. Son válidas ciertos criterios que históricamente se han manejado respecto de provincializaciones del folclore que correspondían a otro momento. Otra cuestión también que tenemos que analizar en profundidad y reflexionar es, ¿correspondería poner el folclore de los inmigrantes en el siglo XXI? ¿Correspondería que el folclore de los descendientes de los galeses en Patagonia, como es la celebración del Stable, se debería incluir dentro del folclore en la Argentina o de la Argentina? ¿O debemos, como en el año 1921, en la encuesta de la Colección Nacional de Folclore, dejarlos al margen, no incorporarlos? Porque se buscaba la idea de un folclore homogéneo en un proyecto de una nación unificada culturalmente. Por otro lado, también es cómo es la relación que va a establecer la formulación de contenido, la relación con los contenidos de folclore en términos de la relación que va a tener el estudiante con esos contenidos. Acá tenemos que pensar siguiendo un poco la escuela nueva, en un abordaje donde la indagación y la investigación sobre el folclore local vigente en la comunidad donde vive el educando sea uno de los ejes para su desarrollo en el aula. Y sobre todo porque es en esta conexión con la comunidad inmediata y el señor del folclore propio de los distintos grupos que conforman la comunidad local en que yo voy a poder desarrollar y analizar la diversidad en términos de relaciones de interculturalidad. Y también pensando en una pedagogía que tenga que ver con una pedagogía de la interculturalidad. Por supuesto, también tiene que estar en línea estos contenidos del folclore con las capacidades a desarrollar en el estudiante, o sea, la curiosidad por aprender, la capacidad para plantear y resolver problemas, la habilidad para comunicarse y expresarse, el trabajo cooperativo, la iniciativa para la creatividad autónoma. Es decir, tenemos también que pensar no solamente en las capacidades y habilidades que cada uno de estos contenidos va a desarrollar conforme a lo que está en la ley, sino además pensar el aporte del folclore en problemáticas no tradicionalmente relacionadas con el folclore. Por ejemplo, cuando uno habla de la tradición cultural, de la transhumancia, como en el caso de los crianceros, uno no solamente está hablando de ciertas prácticas vinculadas al trabajo, creencias religiosas, formas de administrarse el tiempo y las actividades, formas de cohesión social, valores, formas de organización social, sino también hace referencia a cuestiones vinculadas a la biodiversidad. La transhumancia, como práctica, ha favorecido históricamente el desarrollo de la biodiversidad en el corredor de las rutas, de las huellas que realizan los crianceros. Y otras cuestiones, los aportes de todo el conocimiento folclórico a la comprensión y el aporte que le ha hecho la etnobotánica. Esto para mencionar solamente los casos menores.
inscribir los contenidos folclóricos en el diseño curricular del sistema educativo en sus 3 niveles requiere de una metodología colaborativa y participativa de todos aquellos que están involucrados o en la producción de conocimiento científico sobre el folclore o producciones artísticas que toman como referencia básicamente el folclore, o todos los docentes y gente de educación que ha trabajado en la enseñanza del folclore a través de experiencias particulares. Esto requiere, digamos, sobre todo de las áreas de formación de formadores. Esto es muy importante, que se encuentren y que tiene que ser procesado a nivel de las distintas provincias, porque cada una tiene jurisdicciones bien definidas en términos de lo que son las delimitaciones legales del sistema educativo de las provincias. Por eso lo que está proponiendo la academia es básicamente realizar una consulta colaborativa a nivel de los equipos que están trabajando en distintos temas vinculados a la enseñanza del folclore en las distintas provincias y plantea realizar un encuentro para trabajar estos temas de modo virtual el año que viene, organizado por el municipio de Formosa y por la Academia Nacional de Folclore. Esta es la idea. Se va a trabajar en una especie de formulario o cuestionario que pueda orientar, digamos, la recopilación de la información y básicamente esos aportes que puedan hacer cada una de las provincias a través de los equipos que se conformen van a ser analizados en este encuentro de enseñanza del folclore. Igualmente, a los efectos de iniciar esta consulta y conocer un poco la opinión, las perspectivas, las orientaciones, lo que piensan los distintos grupos y el conocimiento que tienen sobre todo sobre su folclore local, en la página del Congreso y en la página de la Academia Argentina hay una consulta colaborativa dirigida a todos los asistentes, concurrentes o gente que esté interesada en contestar esta consulta, a fin de que nos hagan llegar cuáles serían las expresiones, las manifestaciones o los grupos que caracterizan en distintas provincias la producción del folclore local. Esto desde ya se los agradeceríamos mucho, y básicamente lo que nos interesa es agradecer el compromiso que puedan tener ustedes al contestar esta encuesta por la enseñanza del folclore y sobre todo porque siempre sea de alta calidad la educación pública y tenga buenos contenidos en su desarrollo. Por todo eso, muchísimas gracias y los invito a ir a la página del Congreso o a la página de la Academia